Motion carried. The 83rd session of the Senate of the Legislature of the State of Nevada is adjourned. Sine die. Con esas palabras y entre la calma y el caos, este 3 de junio terminó la sesión legislativa de Nevada, pero no sin antes pasar unos minutos de incertidumbre y una jornada que vio sorpresas de último minuto. ¿Qué propuestas de ley no alcanzaron a avanzar? ¿Cuáles fueron algunos de los temas más sobresalientes el último día de la sesión legislativa de 120 días? ¿Cómo estás? Te saluda la periodista Luz Gray y te doy la bienvenida a Un Cafecito Nevada Podcast, donde te presentamos un vistazo de temas destacados de la sesión legislativa que ya concluyó, sobre todo enfocándonos en ese último día, Michelle. Así es. Gracias por acompañarnos esta semana. Te saluda la periodista Michelle Rindell. Saludos a ti que nos escuchas por primera vez. Y bueno, Luz, como dices, el tiempo se pasó volando y llegó el plazo para conocer finalmente el destino de propuestas de ley que se estuvieron debatiendo durante los 120 días de sesión. El lunes 2 de junio, los legisladores aprobaron todos los proyectos de ley del presupuesto que se requieren constitucionalmente, pero 4 de los 5 principales proyectos de ley del gobernador Joe Lombardo se quedaron sin avanzar antes de que el reloj marcara la medianoche, que es el plazo final para que la legislatura concluya su sesión de 120 días. Sí, estamos hablando de sorpresas, ¿no? De último minuto, y yo creo que tal vez algo que no se esperaba fue estas 5 propuestas que presentó el gobernador Lombardo, y estamos diciendo, bueno, vienen del gobernador, a lo mejor tal vez uno asumiría que como vienen de él, pues el proceso hubiera sido más rápido, que se fueran a aprobar sus propuestas, pero vimos muchas cosas. Y para empezar, por ejemplo, a darnos una idea, las propuestas más destacadas que estuvieron cerca de avanzar el último día de la sesión, pero que se quedaron en el camino, incluyen precisamente proyectos de ley de salud y contra la delincuencia del gobernador Lombardo, que recibieron enmiendas o cambios importantes en los últimos 2 días de la sesión. Y también el proyecto de ley de vivienda del gobernador Lombardo se aprobó a última hora, y algunas de sus ideas sobre educación se incorporaron a un proyecto de ley patrocinado por la líder demócrata de la mayoría del Senado. Pero ese tema también estuvo acompañado de controversia y merece un segmento aparte en otro episodio de Cafecito, así que bueno, te vamos a estar informando de eso más adelante, así que sigue pendiente para escucharlo. Y como digo, pues entonces aquí cabe destacar que el proyecto de ley del gobernador Lombardo enfocado en el sistema de salud, ahí sí, ese se aprobó mediante una votación partidista, con los republicanos del Senado en oposición a la enmienda de última hora que incluía limitaciones controvertidas en torno a salas de emergencia independientes. Pero el proyecto de ley no obtuvo el apoyo necesario de 2/3 de los asambleístas para suspender las normas de esa propuesta. Eso les habría permitido someterlo a votación inmediatamente, por lo que bueno, pues esa iniciativa no avanzó. Aún así, la propuesta del gobernador Lombardo de dividir el Departamento de Salud y Servicios Humanos en 2 agencias va camino a su escritorio. Eso es algo que él mencionó en su discurso Estatus del Estado a mediados de enero de este año, y bueno, pues eso con las propuestas del gobernador Lombardo en esta sesión, Michelle. Así es, Luz. También había muchas expectativas acerca de otra propuesta de ley de prioridad para el gobernador, el sistema penal. En su discurso Estatus del Estado, Lombardo también había pedido un cambio en el límite o umbral para ciertas penalidades después de que legisladores redujeron algunos en 2019 para frenar el crecimiento de la población en las cárceles. A manera de resumen, su iniciativa buscaba que los cargos por robo grave se aplicarán en caso de robo de artículos con un valor de $700 o más en lugar de $1,200. Esa propuesta surgió después de que votantes de California redujeron el umbral estatal el año pasado. Pero bueno, Luz, el proyecto de Lombardo contra el delito fracasó después de que el Senado no pudo votar si estaba de acuerdo con las modificaciones que hizo la Asamblea, incluyendo unas controvertidas disposiciones relacionadas con el
establecimiento de una corte que podría prohibir el ingreso de ciertas personas al Strip o franja de casinos, Lucy. El problema fue que esa propuesta surgió tan tarde en la sesión. Entonces, cuando los legisladores quieren trabajar y cambiar cosas, cada día que está retrasado, sus chances están bajando, y esa propuesta fue cambiado en las últimas horas de la sesión legislativa. Eso probablemente no ayudó el propuesto y contribuyó al fallo de esa propuesta. Nuestros reporteros ya están investigando qué pasó con eso, porque fue casi un accidente que eso no pasó, pero también creo que algunos estaban pensando que no tenía un buen chance porque surgió tan tarde en la sesión y nadie estaba contenta con lo que estaba dentro de esa propuesta, y por eso quizás el gobernador no estaba empujando tan fuertemente esa propuesta. Pero estamos investigando lo que pasó con ese fracaso. Sí, te vamos a seguir informando aquí en Cafecito Nevada Podcast, y también, por supuesto, consulta nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español. Y bueno, como dices, Michelle, así pasó. La votación para esa iniciativa del gobernador no procedió porque fue obstaculizada por un discurso de un senador estatal republicano acerca de cambios a la Comisión Legislativa del Estado que aprueba las regulaciones que proponen agencias estatales. Eso ocurrió justo a unos cuantos minutitos, así bien cerquita ya de la medianoche, que es cuando constitucionalmente se debe terminar la sesión legislativa. Y bueno, más adelante te vamos a platicar de eso. Vamos a abordar qué pasó con eso. Sí, Lucy, otro tema que tuvo grandes expectativas durante toda la sesión fueron dos iniciativas separadas para ampliar significativamente el programa de crédito fiscal estatal para el fomento de la producción de películas de Nevada. Sí, ese esfuerzo ya venía, pues yo creo que desde la sesión del 2023 más o menos, ¿verdad, Michelle? A lo mejor tú te acuerdas mejor. Y bueno, luego empezó a resurgir el año pasado también. Me acuerdo que incluso los actores de Hollywood, Jeremy Renner y Mark Wahlberg, fueron a la legislatura para pedir que se aprobara una expansión de los créditos fiscales para el cine aquí en el estado. Se fueron a visitar a los legisladores. Pero bueno, ¿cómo surgió esa propuesta y qué es eso de los créditos fiscales para el cine? Bueno, a grandes rasgos, Nevada tiene un programa estatal de créditos fiscales para películas, o el fomento para la producción de películas, y en esta sesión los esfuerzos por separado de dos legisladoras demócratas de grandes estudios cinematográficos y también dos universidades de Nevada pues buscaban ampliar precisamente el porcentaje de esos créditos para construir estudios en Nevada y también establecer de alguna manera una colaboración con las universidades. El tema en general fue controversial porque a muchos les pareció muy ambicioso y también porque recientemente se dio a conocer un análisis encargado por el estado que puso en duda la probabilidad de que ese esfuerzo para ampliar este programa de Nevada para créditos fiscales cinematográficos fuera financieramente sostenible, que fue uno de los puntos que también muchos estuvieron cuestionando a lo largo de que pues se trataba de impulsar este esfuerzo allá en la legislatura. Así que en esta sesión lo más reciente es que la iniciativa de la asambleísta estatal demócrata Sandra Jauregui para ampliar ese programa de crédito fiscal de estímulo para el cine aquí en Nevada, que contó con el respaldo de estudios como Sony y Warner Bros., no avanzó al no recibir votación en el Pleno del Senado. También una enmienda que propuso una legisladora cuya iniciativa competía ahora sí que con la otra propuesta del asambleísta Jauregui, pues presentó un cambio de último momento para desmantelarla y reemplazarla por un estudio, pero bueno, los cambios nunca se sometieron a votación, Michelle, así que ahí quedó todo este esfuerzo que, como decimos, ya venía desde años anteriores, se llegó a la legislatura, hubo mucha conversación durante los 120 días y a final de cuentas así quedó. Ese es el estatus de esta propuesta con estas grandes expectativas, ¿no? Y otro tema destacado en el último día de la sesión legislativa fue el proyecto de ley que implementaría la identificación de votantes en Nevada a partir del próximo año. Esa propuesta se aprobó en los minutos finales de la sesión y ahora se dirige al escritorio del gobernador. Esa propuesta requeriría identificación de votantes a partir de las elecciones del próximo año, además de agregar urnas para depositar boletas en los días previos al día de la elección. El
presidente demócrata de la Asamblea dijo que modificó el proyecto de ley para adelantarse a lo que consideraba como la inevitable aprobación de la identificación de votantes durante las elecciones de 2026 a través de una pregunta en la boleta electoral que se aprobó en las elecciones del año pasado, después de que recibió el apoyo de más de 70% de los votantes. La primera implementación de esa propuesta sería en 2028. Y bueno, de temas electorales en esta sesión legislativa pasamos a otro tema que también ha sido controversial prácticamente desde la pandemia, la limpieza de habitaciones de hotel, que también llegó a estos últimos días de la sesión legislativa. Y bueno, lo más reciente que pasó en esta sesión, que ya concluyó, es que el Senado presentó una resolución para que se analice la limpieza, el aseo de cuartos de hotel y otras operaciones de limpieza en hoteles, algo que se interpreta como una señal de un acuerdo entre el Sindicato de la Unión Culinaria, liderazgo de la industria de juegos y apuestas y líderes legislativos. En un anteproyecto se propuso que una comisión especial formada por 3 integrantes de la Asamblea y 3 senadores se reúna cada 4 meses durante el periodo intermedio de sesiones legislativas y estudien o se haga un estudio de cómo funciona un servicio de limpieza exitoso en hoteles de Nevada, los efectos de la frecuencia de ese aseo y qué opciones se podrían comunicar a los huéspedes. La resolución también requiere que la comisión trabaje con líderes de la industria del juego y las apuestas, organizaciones laborales o sindicatos, fuerzas del orden público, empleados de hoteles y expertos en turismo, y que bueno, se presente un reporte con recomendaciones al gobernador antes del 31 de julio del 2026. Esa resolución se considera como el avance más reciente en esta larga batalla sobre la limpieza de habitaciones de hotel que empezó con mandatos diarios durante la pandemia. Así es, Luz. Y bueno, este es solo un vistazo muy general de temas que destacaron el último día de la sesión legislativa estatal, pero como dijimos, eso no ocurrió sin antes haber pasado por minutos de incertidumbre y confusión justo antes de la medianoche. Estábamos viendo nosotras, bueno, yo ahí en la transmisión del Senado, que ya se iba a acabar la sesión, ya estábamos prácticamente esperando esos últimos minutos antes de la medianoche, que es la hora en la que debe concluir la sesión legislativa. Y bueno, yo no recuerdo, Michelle, desde el 2017 que empecé a trabajar aquí con The Nevada Independent, haber visto algo como lo que sucedió en el Senado estatal justo a muy pocos minutos cuando se esperaba la conclusión regular de la sesión de 120 días y del efecto que tuvo en el proceso y el protocolo legislativo. Vamos a escuchar parte de lo que pasó en esos minutos. This is a last-minute attempt to once again remove the minority's opportunities to participate in the way it has all along on the Legislative Commission. It's being snuck in at the very last minute. All attempts have been made to deny this body an opportunity to debate this motion. We've had these attempts to shut us down and not allow us to discuss something that is very critical for those of you who are worried about the constant growth in state regulations. The Nevada Administrative Code is overwhelming the state of Nevada, and we are working very hard at the Legislative Commission level to prevent this constant expansion of the bureaucracy of the state of Nevada. But this is wrong. It's wrong to try to slip this sort of thing through. It is wrong to use the concept of calling for the question to eliminate the opportunity to even discuss the matter before we can vote on it. If it's such an honorable thing to do, wouldn't you want us to at least have 2 or 3 minutes to discuss it? No. Instead, at the very last, literally the last 6 minutes of the session, we're trying to force something through, rush it over to the Assembly, and we're not going to be allowed to discuss it at all. Sí, bueno, ahí parte de lo que dijo el senador Hansen es que la introducción de último momento de 2 resoluciones relacionadas con la Comisión Legislativa del Estado, que ahorita vamos a platicar de eso, era un intento de último minuto para negarle a ese órgano la oportunidad de debatir esa moción. El senador también dijo que esos eran intentos de no permitir discutir algo crucial para quienes se preocupan por el constante aumento de las regulaciones estatales, y dijo también que el Código Administrativo de Nevada está saturando al Estado y que, bueno, pues esa comisión estaba
estaba trabajando para evitar la constante expansión de la burocracia estatal, y él calificó también de un error tratar de avanzar esos esfuerzos y de eliminar la oportunidad de que se abordara el tema antes de poder someterlo a votación, y que bueno, pues al menos, dijo él, se deberían tener 2 o 3 minutos para discutirlo y no dejarlo para los últimos 6 minutos de la sesión. Ese discurso parlamentario de Hansen detuvo el avance en el Senado en los últimos 15 minutos luego de que él y otros legisladores republicanos protestaron por la introducción de último momento de 2 resoluciones relacionadas con la Comisión Legislativa del Estado que aprueba las regulaciones que proponen agencias estatales. El texto de las resoluciones no estuvo disponible en el sitio de internet de la legislatura hasta el lunes por la noche, pero el senador Hansen dijo en la sesión que las iniciativas podrían cambiar el equilibrio partidista de poder en la comisión, que en general está dividido en forma equitativa entre escaños demócratas y republicanos. Sí, conforme las manecillas del reloj se iban acercando a marcar la medianoche, se empezó a generar confusión en cuanto a si los legisladores todavía iban a poder tomar medidas sobre las resoluciones precisamente después de la fecha límite de medianoche que establece la Constitución, ya que todavía había una votación abierta en el Pleno. Personal de la Oficina de Asesoría Legislativa proporcionó una opinión legal verbal sugiriendo que se podrían continuar realizando actividades de forma limitada, pero el vicegobernador republicano Stavros Anthony, quien preside el Senado, rechazó esa opinión legal sin ver la guía por escrito. Así que, como informamos, esta maniobra parlamentaria o este discurso parlamentario del senador Hansen pudo haber frenado el avance de la propuesta de sistema penal del gobernador, una iniciativa que no obtuvo un voto en el Senado, como ya te mencionamos, para aprobar los cambios que la Asamblea le hizo al proyecto de ley. Cuando se le preguntó si esas mociones parlamentarias del senador Hansen que prolongaron los procedimientos impidieron que avanzara el proyecto de ley del gobernador Lombardo sobre el sistema penal, la líder de la mayoría demócrata del Senado dijo que tomarse mucho tiempo para ese tipo de maniobras en el Pleno hacía más difícil sacar el trabajo adelante. Y bueno, pues fue así como vino un final de la sesión que generó confusión general, donde legisladores y cabilderos no estaban seguros de qué iba a pasar con sus propios proyectos de ley y la legislación más destacada de la sesión. Pero ahora que ya terminó la sesión legislativa, el gobernador se va a enfocar en los proyectos de ley pendientes de aprobación. Tiene 10 días, ¿no?, después de la sesión para firmarlos o vetarlos antes de que se conviertan en ley de manera predeterminada. Y bueno, como te dijimos en este episodio, solo te presentamos un vistazo de lo que sobresalió el último día de la sesión legislativa, pero falta mucho por seguir reportando, Michelle. Así es, Luz. En próximos episodios de Cafecito Nevada vamos a dar seguimiento a temas destacados que se estuvieron abordando durante los 120 días de sesión, incluyendo comunidades inmigrantes, educación, elecciones, medio ambiente y propuestas que se quedaron en el camino, entre otros. También te vamos a presentar un resumen de algunas propuestas de ley que el gobernador Lombardo agregó a su lista de vetos y cuáles son sus razones para hacerlo. Nos escuchamos la próxima semana para tomarnos otro cafecito informativo. Te saluda la periodista Michelle Rendells. Y yo soy la periodista Luz Gray, y aprovechamos para darte las gracias por escuchar Cafecito Nevada Podcast y seguir nuestra cobertura durante toda la sesión legislativa. Nuestro equipo de reporteros legislativos estuvo prácticamente pues todos los días en el edificio legislativo, todos muy pendientes precisamente para poder informarte cada detalle. Hay todo un equipo que trabaja con mucho corazón para informarte, así que gracias a nuestros compañeros reporteros y también a ti que nos lees y nos escuchas. Te invito a que nos sigas en TikTok y en nuestras otras redes sociales, porque ahí también estamos presentándote más contenido. Nos encuentras como The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.